Bienvenidos a Un Estudio en la Palabra, una serie de estudios bíblicos enfocados en la cruz de Cristo. Bienvenidos hoy a Un Estudio en la Palabra. Este es el evangelista Jimmy Swaggart junto a Lauren Larson, Dave Smith, y estamos muy alegres y contentos de estar con ustedes el día de hoy. Estamos estudiando el versículo 42 del capítulo 2 del libro de los Hechos, y realmente hay mucho aquí que cubrir, por eso hemos estado allí tanto tiempo. Quiero volver a algo que Lauren mencionó y Dave aludió a ello en la previa programación. Creemos que Dios todavía sana a los enfermos. Creemos que el Señor contesta la oración. Creemos que Dios es un Dios de milagros, lo creemos. Pero hay algunos predicadores en algunas iglesias que han hecho un chantaje. Es la mejor manera que lo puedo decir. Es un chantaje. Y ellos pues realmente no tienen, no quiero decir que ya no tienen fe, creo que es que no tienen fe el problema. Pero se presenta de que si llegas a nuestra iglesia vas a recibir un milagro, ¿no? Correcto. Y a veces sí. esa palabra se entrega de tal manera donde todo lo que se ve se etiqueta como un milagro, ¿no? Buscaron una señal. Eso es lo que dice el libro, sí. Sí. Buscando señales Así y milagros. Exagerando. Así es. Y realmente nosotros creemos que Dios hace milagros, claro que sí, pero no es un relajo, no es un espectáculo, no es algo que sucede al tronar los dedos. Y realmente no es algo que le agrada al Señor, creo, que se diga que hay un milagro cuando no hay evidencia de que hubo un milagro. Y yo, pues, actualmente conozco una señora que tiene cáncer, fue a una campaña en particular y el evangelista le dijo a todo el mundo que ella es sana, no tendrá problemas con el cáncer jamás. Ella murió de cáncer en 6 meses o algo así, tal vez en menos tiempo. El caso es que creo que no es sabio, a menos de que el Señor específicamente le diga a alguien que haga tal cosa, el anunciar que alguien que tiene una enfermedad terminal, que el doctor ha dicho ya se van a morir, anunciar sanidad cuando no hay evidencia de ello. No, y mire, si nosotros seguimos el patrón bíblico, Jesús le dijo al leproso que él sanó. Le dijo, ve al sacerdote y muéstrate ante él. Y permítele a él. Eso hubiera validado el ministerio de Cristo como Mesías si él hubiera hecho eso, pero no lo hizo. Y por supuesto no garantiza tampoco la fe de la gente. Pero lo que yo creo que se tiene que hacer es que si hay una verdadera sanidad, un doctor validará. Sí. Él no va a sanar, pero él va a poder decir, sí, había algo aquí y ya no hay nada. Ahora, la radiografía muestra que había cáncer, ahora ya no hay nada más que una cicatriz. Hemos visto eso una y otra vez. Así que, bueno, como una persona que ora por los enfermos y alguien me dice, bueno, yo creo que recibí la sanidad, yo no titubearía ni un momento. Usted lo puede comprobar yendo al doctor y haciendo que él revise lo que él le dijo que tenía. Y eso no muestra una falta de fe. Es una falta de fe, es una prueba válida y evidencia de Cristo y de su poder de sanidad. Y en este mundo lleno de escepticismo y de espectáculos, creo que es un testimonio poderoso. Pero Pablo dijo Trófimo que lo dejó fue en aquel lugar enfermo. Sí, ahí fue. Lo dejado enfermo. Pablo vio milagros, vio a los muertos resucitar. Evidentemente el Señor no sanó, al menos no lo hizo en ese momento. Sí. Correcto. ¿Que no fue Epafrodito en Me parece Filipos? que sí. Bueno, sí, ambos eran varones y él le escribió a la iglesia en Filipos y le dijo que estuvo a punto de morir cuando estuvo con Pablo. Sí, así es. Él estuvo con Pablo. Sí. Y así que todo esto nos muestra que... evidentemente, yo sé que Pablo oró por este hombre, estoy seguro que lo hizo. Pero no hay registro de que recibió sanidad, por lo menos no en ese momento. Y una vez más, lo que vemos es que la gente no está en control, sin embargo nosotros somos llamados a creer. Y esa es mi evaluación de todo esto. Si alguien me dice que está enfermo, yo voy a orar por esa persona, yo voy a creerle a Dios para tocarlo y sanarlo. Recibí una carta de un senador de los Estados Unidos
ya hace un tiempo atrás. Y él era miembro, me parece que era de una iglesia metodista. Y él empezó a escuchar nuestra programación de radio. Y él me escribió una carta diciendo que me enviaron a casa a morir y usted estaba enseñando sobre la sanidad. Y él dijo, yo llamé a mi pastor para que llegase a mi casa a orar por mí, para que yo recibiera la sanidad, porque yo escuché eso en la radio y esa palabra caló en mi corazón y él quería recibir la oración. Y dijo que el pastor le dijo, bueno, yo no puedo llegar, yo no tengo el tiempo. Realmente ni siquiera creía en la sanidad del pastor o en orar por los enfermos. Yo voy a enviar un pastor asociado y así lo hicieron. Y cuando llegó a la habitación, el pastor ni siquiera se molestó en quitarse el sombrero cuando oró, porque rápidamente me dijo que él no creía en nada de eso, pero por quien yo era, que había sido senador de los Estados Unidos, entonces él iba a orar por él. Y él contó de que tenía un aceite que encontró en alguna parte, él nunca lo había usado el aceite en su vida, tocó su cabeza y él dijo que el poder de Dios tocó aquel lugar y tumbó a ese predicador de espalda y le tumbó el sombrero de la cabeza. Y el Señor me dijo, no me muestras respeto, te voy a mostrar quién soy. Y bueno, en la carta no me contó cómo el Señor terminó la situación. Realmente no sé lo que sucedió allí. Pero ese es el estado de la mayoría del mundo de la iglesia hoy en día en lo que refiere a la sanidad divina, en lo que refiere a milagros. El pastor no cree en ello. Y el pueblo realmente enseñó que no es para hoy. Era para aquel tiempo, pero ahora el Señor dijo, mañana voy a sanar, pero después de eso no voy a sanar más. No. Eso es absurdo, ¿no? Pero la otra cara de esa moneda, como brevemente aludimos hace unos momentos atrás, hay milagros que se proclaman y no ha habido un milagro. Y yo no creo que a Dios le agrada eso en lo absoluto. Y el decirle a la gente, especialmente si tienen una enfermedad que amenaza su vida, y el decirles que han sido sanados, eso es decir más de lo que la persona debe decir. Y conozco yo una señora también que tenía unos tumores en su seno. Y un predicador le dijo, usted es sana. Y le dijo que empezase a confesar que era sanada, que lo dijese una y otra vez, soy sanada, etcétera, etcétera. Y cuando finalmente fue al doctor, él le dijo, pero ¿qué pasó con ustedes? ¿Qué hicieron? Si hubiese llegado hace 6 meses ya hubiese podido ayudarla, pero ahora no, es muy tarde. Y ella murió semanas después. Sí. Así que esto es algo que frecuentemente se lleva a cabo así y se pasa por alto. Simplemente se pasa por alto y nadie es llamado a cuentas. Bueno, sí hay. Mire, lo que pasa es que eso pone una mancha en el nombre de Cristo, honestamente. Así es. Porque la fe, mire, bueno, es algo tan personal, pero si uno llega o si uno no recibe la sanidad, lo vas a ver. Sí. Yo di un testimonio, usted lo dio acerca de sanidad. Cuando Dios sanó mi espalda en ese día en particular, no había ninguna duda en cuanto a lo que acababa de suceder. Yo no tuve que ir a recibir inspección porque el dolor que yo tenía. Él sabía. Correcto, esa misma lesión que yo había tenido antes me había dejado 3 semanas fuera de acción y aquí estaba yo tratando de subirme por la escalera, sufriendo y Dios me sanó. No hubo ningún tipo de efecto secundario, jamás regresó. Y bueno, creo que es Jeremías que dice que cuando Dios nos sana, somos sanados. Es sanado. Y puede ser comprobado en toda forma, en toda manera y capacidad. Así que ese tipo de locura no trae eso gloria a Dios. No le trae gloria a Dios. Solo lo que pasa es que hace que la gente tenga un punto de vista malo relativamente al cristianismo. Pero aún con todo ese tipo de testimonio malo o de punto de vista malo, el mal uso y el abuso, aún creo que Dios sana. Así es. Yo aún creo que Jesús pagó por la sanidad. Yo entiendo que cualquier sanidad que recibamos hoy es temporal. Lo entiendo, pero aún voy a creerle a Dios por ese milagro de sanidad que venga. Leí recientemente a un predicador que dijo que la sanidad no estaba en la expiación porque los cristianos todavía se enferman.
Los cristianos se enferman. La salvación del pecado definitivamente está en la expiación, pero los cristianos todavía pecan. ¿Podría repetir eso otra vez? Mire, hay veces que la lógica no le llega a la gente. Sí, Jesús murió en la cruz del Calvario y Él derrotó al poder del pecado allí. ¿Significa que el creyente ya no más va a tener que tratar con el pecado en esta vida? No. No. Entonces, si, utilizando la misma lógica, la verdad, si Cristo pagó el precio por la sanidad, significa que nosotros no tendremos que tratar con los problemas físicos o que Cristo no puede sanar el día de hoy. No, para nada. El poder de Dios siempre se exhibe por fe nada más. Tenemos algunos casos, muchos casos, lo que se dijo 2 o 3 programas atrás, simplemente no sabemos. No sabemos por qué el Señor no ha hecho esto y aquello. Y confiamos en Él, aunque no entendemos en ocasiones. Y eso es lo que Él nos está enseñando. Sí. Job dijo, aunque él me matare. Aún confiaré en Él. Sí, los 3 hebreos. Y Así si no, es. sabemos que Él puede libertarnos. Y si no, sepas, oh Rey, que no serviremos a tus dioses. Amén. Muy bien, vamos a tratar de leer el versículo otra vez, por favor. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, Aquella doctrina se encuentra en el versículo 38. y en la comunión y en el partimiento del pan. Tenía que ver con la celebración de la Cena del Señor, que se llevó a cabo en un ambiente probablemente mucho más informal que en la actualidad. Vamos a detenernos aquí un momento en la Santa Cena o la Cena del Señor. Como Pablo lo dijo, la Santa Cena es una situación muy especial que está diseñada para que nosotros no olvidemos el precio que Él pagó en la cruz del Calvario por nuestra redención, nuestra salvación, nuestra vida eterna, todo lo que tenemos en el Señor. Se nos terminó el tiempo en este bloque, ya volvemos, no se muevan. Estamos de vuelta. Yo quiero tratar con esto unos momentos más. Por favor, mencionaste personalmente, Lauren, en una previa programación, la Santa Cena. Creo que fue presentada con el apóstol Pablo, que realmente no se entendió mucho, principalmente solamente era una cena, ¿no? Correcto, sí. Mire, al haber estudiado todo esto, y yo hago la pregunta, porque Pablo dice en 1 Corintios capítulo 11, verso 23, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Y después él prosigue a explicar el propósito y la razón de la Cena del Señor. Al estudiar el libro de los Hechos y después de haber leído tras ciertos autores, todo mundo asume que la Cena del Señor era entendida, que se había entendido lo que representaba, que ellos entendían de qué se trataba y para qué era. Y ellos comparaban a lo que comúnmente se referían como la fiesta de amor con la participación en la Santa Cena. Y yo me pregunto si eso es correcto, simplemente porque es muy obvio que el apóstol Pablo puso orden en Corinto, porque ellos estaban celebrando esa fiesta del amor y la gente venía y comía y también venían y la gente se embriagaba y dejaban a otros fuera de esta fiesta de amor. Algunos de los esclavos no comieron la comida, ¿no? Sí, pero el punto que quiero hacer es que comúnmente estas fiestas del amor hubieran sido similar, si no es que exactas, a una cena en la localidad, una reunión comiendo después del servicio. Así es. Pero esa no es la Santa Cena. La Cena del Señor era una recreación de esa última cena que Cristo tuvo con sus discípulos, y yo creo, esta es mi opinión personal nada más, que para que uno pueda entender lo que eso significaba, uno tendría que haber entendido el mensaje de la cruz, uno tendría que haber entendido qué es lo que la sangre hace, uno tendría que haber entendido para qué era necesario partir el cuerpo, y uno también habría tenido que entender por qué era tan vital
mantener la fe exclusivamente en Cristo y el crucificado. Y Pablo fue el primero en poder entender en realidad todo esto, y él no estuvo ahí en los primeros 5 años de la iglesia de los Hechos. La fiesta Así del es. amor, sí. Esa era una celebración común en la que la gente se reunía y se mostraban amor entre sí, uno y el otro. Pero la Santa Cena o Cena del Señor es diferente, y yo la separo. La única evidencia que yo tengo en la Escritura sobre la Cena del Señor es cuando Pablo dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Así que eso me hace a mí hacer la pregunta. Yo sé que cuando nosotros celebramos la Cena del Señor al principio del mes, usted nos da instrucciones acerca de la participación Así de la es, Cena del así Señor. es. Y usted nos dice adecuadamente por qué es tan vital que nosotros no solo participemos de ella, sino que también recordemos la muerte del Señor hasta que Él venga. También somos exhortados a estar seguros de que nuestra fe está exclusivamente en Exactamente. Cristo, porque la Cena del Señor, sin ese conocimiento, podría ser algo Puede traer condenable. enfermedad o aún la muerte prematura. Correcto, así que una vez más, yo no quiero jugar al abogado del diablo aquí, porque si no todos los eruditos me arrojarían rocas, ¿verdad? Pero en la Biblia, ¿dónde está la evidencia que la iglesia había entendido eso antes del apóstol Pablo? No, no me parece que lo entendió. Y si Así no es. podrían ellos haber tenido algo aparte de la fiesta de amor, ¿verdad? ¿Podrían ellos haber implementado la Cena del Señor antes de ese conocimiento? Esa es una pregunta, una duda, sí, pero como dije, la mayoría de los eruditos ponen a la fiesta del amor y la Cena del Señor como si fuese lo mismo. Y usted me envió por una senda hace tiempo atrás en la que yo aún estoy tratando de investigar, cuando usted me dijo, y esto fue hace 15 años, estábamos en el programa radial, los dos juntos, y yo tenía esto en mi mente. Seguía diciendo yo esta declaración. Los apóstoles entendían la cruz para la redención, pero no entendían la cruz para la santificación. Y cierto día en el programa estábamos, no sé, a 5 años después de comenzar la enseñanza del mensaje de la cruz. Esto fue, alrededor de hace 15 años. Usted dijo, Lauren, sigues diciendo eso, pero eso no está bien. Los apóstoles no entendían todo lo que la cruz había provisto. Aun cuando lo estaban predicando en la doctrina de la iglesia, no lo entendían. Y yo dije, bueno, claro que sí. Así que yo regresé a la escritura, y eso realmente ha tomado ya unos 10, 15 años de estudio, investigación y de revisar, haciendo la pregunta, ¿qué es lo que ellos sabían? ¿Qué es lo que la Biblia dice que ellos realmente sabían? Para poder entender cuán poco ellos realmente habían entendido. Es verdad que Hechos es el modelo para la iglesia, pero Hechos también es el álbum de infancia de la iglesia. Y Ujú. cualquier persona que haya hecho alguna vez uno de estos álbumes de infancia puede decir, bueno, en la primera página está las huellas digitales y después las botitas, y después cuando él hizo eso por primera vez. Y esto es lo que vemos en el libro de los Hechos, el atribuirle a los apóstoles un completo entendimiento de lo que el apóstol Pablo le traería es un error. No, no. Así que realmente Exacto. me ha causado a mí preguntar cosas como eso que les leo. Pablo trataría en 1 Corintios 15 la idea de que él había recibido la revelación de que la cruz era para los pecados. Así que todo esto es importante poder entender. Mire, esto no va a cambiar mucho de lo que nosotros sabemos hoy, pero llegar a entender la Cena del Señor es importante el día de hoy. Y yo realmente no creo, Muy importante. honestamente no creo que muchos cristianos entiendan lo que Pablo hizo, y así como usted nos exhorta al principio de cada mes de estar seguros que nuestra fe esté en Cristo y el crucificado. Es muy importante. Esta gran doctrina realmente no se entendió, me parece que hasta que el Señor se lo entregó a Pablo. Pero sí creo que probablemente la iglesia primitiva le refirió a ello como la Cena del Señor. Muy bien pudiera haber sido. La mayoría de la información, y usted ha estudiado el libro de los Hechos, la mayoría de la información que yo puedo ver a la que se refiere como una fiesta de amor que dije anteriormente es similar a la cena en la localidad, pero creo que en la mente de la iglesia
por causa de que conocemos la cena del Señor, hemos añadido, tal vez le hemos añadido en sus estudios, ¿qué es lo que usted recuerda haber visto? Realmente no he hecho la distinción entre las dos. Siempre asumía que era la Santa Cena. Sí. Y no hubiera podido ser, ¿verdad? La fiesta del amor era un tiempo específico. Como dije, en lo que yo llego a ver es una cena en la localidad y esa es una definición bastante general. Pero el entendimiento de lo que el Calvario nos dio, hacer esto en memoria de mí. Bueno, a Pablo se le entregó los rudimentos del nuevo pacto. Y no veo yo de que eso fue o haya sido entregado. Tal vez sí, pero que se le entregó a otros. Se le entregó a Pablo. Todo el nuevo pacto. Jesucristo es el nuevo pacto. La cruz es el significado de ese nuevo pacto y ese significado se le entregó al apóstol Pablo y Pablo lo entregó a nosotros en sus 14 epístolas. Así que parece que lo que los apóstoles, los demás, Santiago, Juan, Pedro, etcétera, etcétera, lo que aprendieron, creo que lo aprendieron del apóstol Pablo. Oh, sí, claro. Y por eso, mire, una vez más, otro ejemplo del por qué esta senda en la cual usted me ha enviado ha sido de tanto provecho para mí, ya sea que esté bien o mal en esto, pero 1 Corintios capítulo 15, verso 3, Pablo dice esto, dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Ahora, ese es Pablo diciéndole a la iglesia, yo les dije que la cruz era para los pecados. Así que no hubiera podido ser otra manera. Yo he leído detrás de autores que dicen, bueno, él lo dijo, pero realmente no lo dijo en serio. Y la razón por qué no lo pudo decir en serio es porque ya todo el mundo había entendido esto antes de que llegara el apóstol Pablo. Y saben, mire... Un momento, pero ¿estaban diciendo que todo el mundo entendía el nuevo pacto? Bueno, sí, ese era el argumento de los eruditos después de haber leído yo esa declaración y haber estudiado esto para el Instituto Bíblico. No hubiera podido él querido decirlo en serio. No pudo decir él que fue el primero en entenderlo. Bueno, primero que nada, tenía que ser alguien que entendiese. O muéstrame a otra persona que lo hubiese entendido. Exacto. No existe. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Y Pablo habla acerca de eso en Gálatas, habla de esto en la Santa Cena. 2 Corintios, él recibió esa cantidad masiva de revelaciones, algunas que ni siquiera podía mencionar, que una vez más entramos a cuál es ese aguijón en la carne. Pero este hombre que Dios usó de esta manera despertó a todo el mundo a lo que la cruz había hecho. Esa fue su función y su trabajo. Ese fue su mensaje. Correcto, no lo hacía mejor, simplemente era su trabajo. Así como Juan no es mejor porque él nos dio el gran libro de Apocalipsis, no es mejor que Pablo, no, ese era su trabajo. Dios lo escogió para esa función. Y el cuerpo de Cristo, miren, Dios siempre trae revelación en el momento que se necesita, pero también cuando lo apropiado se ha preparado ya para que pueda recibirse mejor. Ahí es cuando Él lo da. Y bueno, esto en el momento correcto, el tiempo de Dios es tan vital en todo esto, pero nosotros realmente cometemos el error cuando pensamos que los apóstoles primitivos en los primeros 10 años de la iglesia entendían lo que nosotros sabemos hoy. Una vez más, no había beneficio de las doctrinas de lo sinóptico, no había ningún tipo de libro de los Hechos, ni Romanos, ni 2000 años de historia. Lo dije anteriormente y lo vuelvo a repetir. Es difícil entender la historia cuando uno la está viviendo, cuando uno la está escribiendo. Eso es verdad. Así que lo que nosotros vemos revelado el día de hoy, a veces lo que pensamos nosotros acerca de lo que ellos sabían, ha entrado a nuestra interpretación de la Escritura y eso puede ser un error. Sí, puede ser. Pero yo no veo que ellos entendieron mucho sobre la cruz en lo absoluto hasta que la revelación fue entregada al apóstol Pablo. Claro que sí, estoy de acuerdo. Muchas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy y como frecuentemente les pedimos, invite a sus amigos a sintonizar un estudio en la palabra. Queremos tenerlos sintonizando en todo el mundo. Les amamos a todos. No se pierdan la próxima programación. Gracias por sintonizar Un Estudio en la Palabra. Visite nuestro archivado de programas en línea en sonlifetv.com.